Buenas tardes con todos. ¿Me escuchas, Daniel? ¿Me escuchas? Sí, correcto, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al segundo día de las jornadas geológico-mineras organizadas por el SME y la carrera de minas de la Universidad Central del Ecuador. El tema del día de hoy es diseño de voladuras a cargo del ingeniero Daniel Rodrigo Alegría Calero. Voy a dar lectura al perfil del expositor como un pequeño resumen de su ser. Es ingeniero de minas con más de 10 años de experiencia en el sector minero. Se ha desempeñado como en cargos públicos, tanto en proyectos privados y públicos, siempre relacionado con el desarrollo de proyectos mineros y de obra civil, además de brindar capacitación en temas mineros de seguridad y salud ocupacional y de medio ambiente. El ingeniero tiene un magíster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos de la Universidad Internacional de Rioja, España. Además, cuenta con un diplomado en gestión de costos y presupuestos en operaciones mineras subterráneas por la Cámara de Minería del Perú. Es ingeniero de minas de la Universidad Central del Ecuador. Como experiencia, es instructor externo del MST, el líder del equipo de UCE Proyectos EP Quito, asesor técnico minero en proyectos Minervilla, en Camilo Ponce Enríquez, es también asesor técnico, asesor técnico de la Dirección Ejecutiva en la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM. También se desempeñó como analista técnico minero en la Subsecretaría de Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Ministerio de Minería. También apoyó como fiscalizador inspector de obra en el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair y fue jefe de seguridad y en salud ocupacional en la Sociedad Minera Nueva Rojas, Sominur. Damos la bienvenida al ingeniero Daniel Alegría. En este caso nos va a acompañar Ronald Herrera como moderador. No sé, Ronald, si nos tienes que dar algunas instrucciones antes de dar paso al ingeniero. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias también, ingeniero Daniel Alegría, por estar con nosotros. Gracias a todos los asistentes. Como pueden ver en el chat de la plataforma, hay algunas normas que se deben cumplir durante el desarrollo de la conferencia, como es registrar el nombre y apellido de los asistentes, mantener activada la cámara web durante la conferencia o al menos durante el inicio de la misma, mantener desactivado el micrófono durante el desarrollo de la conferencia. Se receptarán las preguntas de los asistentes mediante el formulario que se enviará próximamente. Muchas gracias por la atención. Adelante, ingeniero. Daniel, damos paso a tu conferencia. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Ronald. Buenas tardes con todos, colegas, en muchos casos amigos, público que se ha dado cita hoy para esta conferencia. Primeramente, dar gracias a todo el personal logístico de la Universidad Central por la invitación a esta exposición. La verdad me siento muy orgulloso de poder contribuir en parte a la educación de la carrera de minas. Soy graduado de la ingeniería de la carrera de minas de la Universidad Central. Muy orgulloso de haber pertenecido a esas aulas y haberme formado durante los años del año 2002. Para iniciar esta exposición, voy a dar algo de una pequeña introducción previa a esto. El tema de diseños de voladura es un tema muy empírico, es muy amplio, que la verdad en el tiempo que está predestinada la presentación, la verdad es muy corto, pero voy a tratar de enfocarme en todos los temas que en la vida práctica, en la vida profesional, sirve en muchos casos y muchos se sigue utilizando hasta la actualidad. El mayor error de muchas de las empresas en las que he logrado tener facilidades de trabajo o asesoramiento, tienen un pequeño inconveniente al no diseñar apropiadamente sus voladuras. Esto, por lo general, no lo toman mucho en cuenta o piensan que es algo que
se puede corregir en el futuro, que la siguiente voladura, quizás hoy esta voladura no salió bien y el día de mañana la corrijo y mejoro, pero esto al momento de hacerlo un análisis económico, para cualquier empresario, para cualquier empresa o para cualquier inversionista, esto es un fuerte gasto que se asume dentro del planeamiento. Es por eso que lo que voy a está un poco ligado a la facilidad para que el personal técnico no lo olvide o pueda seguir trabajando con estos tips que prácticamente presento en esta exposición. Cualquier tipo de pregunta, algo que quizás no lo diga o se me escape el momento de la exposición, les ruego, por favor, lo colocan en el chat. Ronald, que es el moderador, me podrá pasar las inquietudes y en tal caso podríamos seguir contestando cualquier tipo de duda o algo que quede en el aire. También quiero pedir a los colegas profesionales que debido a que hay bastante gente que no conoce mucho el tema de minería, me tengan un poco de paciencia a mí si es que comienzo a repetir temas que quizás para ustedes es muy fácil o muy del diario por su trabajo. Hay gente que no tiene el conocimiento técnico como la mayor parte de ustedes, entonces les pido por favor que en esa parte me tengan paciencia a mí si es que, como digo, hablo de temas que quizás para ustedes está por sobreentendido. Es así que comenzamos con la exposición. Me esperan un momento, por favor. Ok. Para iniciar tenemos como un índice general de los temas que se va a hablar el día de hoy, una introducción, propiedades de los explosivos, clasificación y tipos de explosivos, los sistemas de iniciación de explosivos, la elección del explosivo, los diseños de voladura en cielo abierto, los diseños de voladura para obras subterráneas y como un pequeño tópico nada más sobre demolición de edificaciones. Dentro de esto, como introducción, quiero empezar hablando sobre los tipos de explosivos. Los explosivos es la parte principal dentro de las voladuras. Sin ellos no es posible que una voladura se pueda ejecutar. Es por eso que existen varios tipos de explosivos de acuerdo a su composición. Por ejemplo, existen explosivos mecánicos, los explosivos químicos y los explosivos nucleares. Dentro de minería y dentro de obras civiles, principalmente se hace el uso de explosivos químicos, los cuales pueden ser por combustión, por deflagración o por detonación. ¿Pero qué es un explosivo químico? En la manera más general de expresar lo que es un explosivo químico, es la mezcla de sustancias y de combustibles y otros oxidantes que permiten dar efecto a una reacción química. Produce una reacción exotérmica muy fuerte que genera varios productos gaseosos de altas temperaturas y presiones, lo que provoca que esto ayude a la rotura de las rocas o vayan por medio de las fracturas que presente un macizo rocoso y pueda romperse o pueda deteriorarse y así poder realizar el rompimiento de un elemento. También existen lo que son los explosivos tanto ideales como los no ideales. Para esto, el tema de los explosivos ideales son aquellos que poseen características y conservan sus características a cualquier diámetro o cualquier forma en los cuales se les pueda poner. Esto puede estar como ejemplo el TNT o la tentonita. Y dentro de los explosivos no ideales
son aquellos que dependen de un diámetro, una temperatura y un confinamiento. Esto por lo general son los que están utilizando más en el tema de canteras o en el tema de explotación subterránea, debido a que ahí tenemos diámetros de perforación de acuerdo a los barrenos, de acuerdo a los taladros que se hacen en las mallas y posteriormente al carguillo con anfo o diferentes tipos de emulsiones. Como hablamos anteriormente en el tema de los tipos de explosivos químicos, se hablaba de que habían los de combustión, los de deflagración y los de detonación. Aquí podemos observar en un cuadro que está relacionado de la velocidad de reacción y de acuerdo al tiempo, en donde es importante tener en cuenta estos tres tipos de palabras, tanto lo que es la detonación, tanto lo que es la deflagración y tanto lo que es la combustión, ¿sí? De aquí la más potente para los explosivos o para nuestras voladuras lo tenemos en la detonación. La detonación es la combustión que va a una velocidad supersónica y se caracteriza por una onda de choque. Esta velocidad por lo general está entre los 1500 y 9000 metros por segundo, es sumamente alta. Ahí tenemos también lo que es la deflagración, que es una combustión súbita, es una llama, pero esta no tiene explosión. Y está categorizada como una reacción subsónica. Y finalmente tenemos lo que es una combustión, que simplemente es una reacción que es menor a 1 metro por segundo y se puede observar a simple vista. Puede ser una forma de una llama o como en diciembre es muy utilizado en las novenas, por lo general para las personas católicas, del prender las luces brillantes. Eso puede ser considerado como una combustión o la llama de un fósforo. La detonación prácticamente ya es el uso de un explosivo, como un TNT, como una pentonita, que eso ya es una combustión muy alta, tiene alta presión y tiene un choque muy fuerte hacia el entorno en el cual detone. También podemos hablar de cómo funciona la detonación de un explosivo. La detonación de un explosivo simplemente es cuando por efecto de un iniciador, este iniciador da cabida a una explosión muy fuerte, lo que activa al conjunto de diferentes explosivos con los cuales puede estar mezclado. Este ejemplo se lo puede comprender mejor en el tema de una voladura a cielo abierto, en donde el booster o el iniciador da el primer estallido, permitiendo que así el anfo con el cual está cargado el barreno permita la tronadura, permita la rotura de la roca. Dentro de un cuadro general podemos clasificar a todos estos explosivos. Tenemos los altos explosivos, los materiales de explosivos, los explosivos propelentes. Y dentro de los materiales explosivos podemos tener la termita, las composiciones de retardo, los compuestos de ignición y la pólvora negra. A su vez, esto también da a la clasificación de los explosivos primarios, explosivos secundarios y explosivos terciarios. Dentro de los primarios tenemos los simples, como son el ácido de plomo, el fulminante de mercurio, el ácido de plata, el estigmato de plomo, el diamino de dinotrofenol. Como secundarios, igual simples, tenemos la nitroglicerina, tenemos el nitroglicol, el nitrometano y el TNT. Y dentro de los explosivos compuestos, tanto secundarios como terciarios, tenemos en el tema de los secundarios los industriales, que prácticamente son los que se usan en el tema minero, son las dinamitas, los anfos, los hidrogeles, las emulsiones, las pólvoras. Los de uso militar también, que son los TNT, los RDX, los PTN, los de composición B, y también como terciarios los mononitrotolueno, los nitratos de amonio y los percloratos de amonio. Pero
para continuar con esto, debemos también comprender cuáles son las propiedades que tienen los explosivos, porque cada propiedad porque estas propiedades a los explosivos les da características que permiten ser más efectivos o menos efectivos al momento de una voladura. Dicho esto, las principales propiedades que tienen los explosivos son su densidad, son la resistencia al agua. Esta propiedad es muy importante dentro de minería, principalmente en minería subterránea. Existen ocasiones o existen lugares en los cuales el agua tiene caudales muy altos y un explosivo que no sea resistente al agua simplemente no va a funcionar. Se moja y pierde todo su poder rompedor. Entonces, esta es una de las propiedades que más debe tener un análisis al momento de una adquisición de explosivos o de un diseño de una voladura. Otra propiedad importante de los explosivos es la sensibilidad. La sensibilidad no es nada más que la forma en la que reacciona un explosivo. Se puede entender de que los explosivos tienen una alta sensibilidad, principalmente los fulminantes, los cuales el simple hecho de que cambie su temperatura sobre los 30 grados puede detonar un fulminante. Esto también tiene que ser muy, pero muy importante al momento del uso y manejo de explosivos. Debe el personal que lo utilice, las personas que están dispuestos o que están destinados al uso de ellos, deben ser muy, pero muy cuidadosos al momento de su uso. Deben tener muy claro dentro de los cárdex, dentro de las hojas de vida de cada uno de los explosivos, el por qué o a qué temperaturas están estables cada uno de los explosivos debido a su sensibilidad. Muchas de los accidentes que ocurren principalmente en minas subterráneas es porque no se toman las consideraciones adecuadas con los explosivos. El hecho de haber trabajado mucho tiempo son por lo general las condiciones en las que la persona tiene mucha confianza, un exceso de confianza, el cual se olvida o lo hace de menos al tema de la sensibilidad de los explosivos. Por eso esta es una de las propiedades que más clara debe tener las personas al momento de su uso o al momento de su manipulación. La estabilidad química, que es simplemente cómo el compuesto está ya de manera comercial o de manera de uso. La estabilidad química es la que permite que el explosivo pueda ser transportado, pueda ser movido de un lugar a otro. Muchas personas coincidirán en lo que voy a decir, pero al inicio, cuando descubrieron la nitroglicerina, era muy inestable y su forma de uso no fue un uso tan adecuado. Por eso tenían accidentes muy, muy fuertes. Esto principalmente fueron en los túneles que hicieron en Estados Unidos para la construcción de los ferrocarriles, en los cuales las personas, por el desconocimiento de un compuesto nuevo que fue la nitroglicerina, su estabilidad química no era tan buena, no tenía una buena estabilidad, por lo que detonaba de una manera muy, muy, muy fácil. Un movimiento leve hacía que tienda a haber explosiones y, por lo tanto, fallecimientos de manera muy seguida. Otra propiedad importante es el balance de oxígeno. El oxígeno, ¿qué permiten los explosivos? Como se dijo, que son reacciones químicas, el oxígeno va a permitir que la reacción sea completa o sea incompleta. Y cuando una explosión es incompleta, no tiene el poder rompedor o el poder necesario para poder triturar o demoler la roca o el material que estemos necesitando romper. Otra propiedad son los gases, que es similar al tema, en el cual, si no existe los gases con la fuerza necesaria o el calor necesario, simplemente la voladura no va a funcionar de la forma que diseñamos. La impedancia, que simplemente es el poder de romper de nuestro compuesto, de nuestro explosivo, y viene dado por lo general por la velocidad de detonación respecto a la densidad del explosivo. También es importante la velocidad de detonación, esto es cuánto puede romper
un explosivo o cuánto puede detonar un explosivo en una cierta distancia, un cierto volumen. La presión de detonación, que también interviene mucho en el tema de las voladuras, la energía, que es la capacidad de poder iniciar una explosión, y la potencia. Este también es un punto muy importante dentro de las propiedades. La potencia del detonador, del explosivo, nos va a permitir diseñar de una manera más eficaz y poder controlar mejor nuestra voladura. Vamos a ver más adelante el momento de los diferentes diseños, cómo la potencia nos ayuda dentro de las voladuras. Como les decía, la densidad por lo general está dado dentro de lo que es la longitud de columna respecto a la densidad como explosivo, en los cuales a mayor longitud de columna, el poder de la densidad se va estabilizando. Es así, en este ejemplo podemos ver que la densidad la densidad media está dada para una longitud de columna de 0 a 40 a 40 metros, puede estar dado entre 1.5 a alrededor de 1.32, 33 gramos por centímetro cúbico. Como les explicaba sobre la sensibilidad, también es uno de las propiedades más importantes dentro de los explosivos. Es la que más se debe tener cuidado, con la que mejor se debe trabajar al momento de capacitar al personal o al momento de tener una charla con la gente que está encargada de la manipulación de ellos. Y así podemos llegar a definir un rango o una característica de los explosivos de acuerdo a una jerarquía de control. Esta jerarquía de control está hecha de acuerdo a la sensibilidad del explosivo, siendo así el más sensible hacia el menos sensible. Podemos ver que en la gráfica que el más sensible es la pólvora, ¿sí? Es que fue inventado por los chinos en los años, muchos siglos atrás, seguida de los fulminantes y los detonadores. Así posteriormente están las dinamitas, las emulsiones y los cordones detonantes. Luego está la mecha rápida y la mecha de seguridad. Y finalmente, los menos sensibles son los danfos y los danfos pesados. También se puede tener esto de la sensibilidad como la seguridad del explosivo. Al ser más sensible quiere decir que es menos seguro. Entonces su manipulación debe ser mucho, pero mucho más cuidadosa, o siguiendo las recomendaciones que dé el fabricante. Cada fabricante por lo general entrega dentro de una caja de explosivos o dentro de un producto de compra, por lo general siempre entrega un cardex, entrega una hoja de cuáles son las propiedades del explosivo, cómo tienen que ser almacenados, a qué temperatura deben permanecer, cómo se los debe apilar. Entonces esto es muy importante para poder entender y poder manejar la sensibilidad de los explosivos como algo primordial al momento de su uso. Ahora les voy a compartir un video sobre la sensibilidad de los explosivos, para que tengan en cuenta nada más el poder que tiene un explosivo y basado más en su sensibilidad. Provided a turning point in the story of explosives. I've had to come here to the Defence Academy of the UK because we're going to make what they first discovered in 1846. An Italian chemist, Ascanio Sobrero, reacted nitric acid with glycerine. Dr. Alex Contini is one of the few chemists experienced enough to attempt this process. 7 and rising. Each time the glycerine is added to the concentrated acids, he has to stir it and make sure it stays cool. Every degree of temperature rise makes a premature explosion more likely. 10 and rising. It looks fairly innocuous, but Sobrero discovered it has some pretty surprising properties.
and we're only going to use the tiniest amount to show them. Sobrero wrote that the safest way to demonstrate these properties was to dip a hot wire into a glass bowl of the substance. But he was scarred for life by flying glass, so we are going to try something different. Even slowed down more than 500 times. The explosion is incredibly fast. That's a bit of a kick. Now, the reason why that's so sharp is because you look there, every single molecule of that liquid has disappeared. It's turned almost instantaneously into gas, hence the nice explosion. But something new here is happening. That's not just fast burning. It's something completely different. It's something called detonation. Bueno, como pudimos ver, la sensibilidad es algo muy importante. Se puede observar en el video que pocas gotas, al ejercer una presión, en este caso con un martillo, fue una explosión fuerte a pesar de tener poca cantidad de explosivo líquido. Es por eso que la importancia del conocimiento de los explosivos que vamos a usar es muy importante al momento de nuestros diseños, principalmente por el manejo y la manipulación de los mismos. Continuando con las propiedades, como hablé hace un momento, los gases es la parte principal dentro de las voladuras. Nos permiten que la roca, por los gases calientes que genera la explosión, permita el rompimiento de la roca o del macizo rocoso. Estos gases, por lo general, pueden estar clasificados dentro de irritantes o asfixiantes, los sofocantes y los explosivos inflamables. Por lo general, los explosivos inflamables, esto se encuentra más en lo que es minas de carbón. Al momento de la explotación en minas de carbón siempre se genera metano, y esto es un elemento muy reactivo, que el simple hecho de una descarga del contacto entre dos personas, una descarga estática, puede hacer iniciar una explosión muy grande. Es por eso que en las noticias muy a menudo se escucha que en una mina de carbón en el país de China, en el país de Colombia también se ha escuchado mucho, existe temas de atrapamiento, explosiones de mineros por el tema de explosiones que están prácticamente alineadas con la exposición a metano. Bueno, la impedancia, como ya le dije, es para poder transmitir la energía y romper la roca. Y la velocidad de detonación, que de acuerdo al tipo de explosivo, sea esto pentonita, gelatina, semigelatinas, los hidrogelos, los anfos, de acuerdo al diámetro de carga, su velocidad de detonación será mayor, hasta un punto en el cual se estabilizan y simplemente se tornará constante. La presión de detonación, esto también es muy importante, porque la presión de detonación es la presión con la cual se inicia la explosión dentro del barreno, dentro de la voladura, y permite poder romper la roca, permite que la roca se triture, se fragmente, y permita la posterior evacuación hacia el punto de que se haya calculado dentro de la voladura. Dando continuación a la presión de detonación, continúa la presión de hoyo, que es algo similar, es el mismo efecto, pero dentro del barreno, como podemos ver aquí en el gráfico, dentro de las fracturas. La explosión inicial es como empieza a romper. Esto se le llama carga de fondo. Pero vamos a ver más adelante cómo se calcula la carga de fondo y hacia qué está destinado esto.
Dentro de lo que es la clasificación y los tipos de explosivos, pues tenemos, por si acaso no tengo ningún convenio con ninguna marca comercial, en este caso son los explosivos que se encuentran en el mercado aquí en el país. Estos son de la fábrica de Explosen, que es ecuatoriana. Podemos ver los diferentes tipos de explosivos que se utilizan en minería. Es así que tenemos para excavaciones subterráneas el uso de los explosivos tipo Explogel, que tienen una resistencia al agua muy baja. Por lo general estos en condiciones de extrema cantidad de agua no funcionan, no funcionan. Prácticamente la voladura no sale bien ahí, no es eficiente. Tenemos los boosters en el lado derecho, que principalmente se los utiliza en canteras o explotaciones a cielo abierto. Estos son los iniciadores de toda la columna de explotación de un banco. Y tenemos el ANFO, el cual permite luego que inicie el booster, la explosión permite que aumente el poder de detonación y permita la rotura de rocas. Y también tenemos los hidrogeles, que estos sí son muy hidrofóbicos, es decir, no se dañan con el agua. Estos son muy utilizados en temas de minería, donde la abundancia de agua está sobre los límites normales de cálculo, ¿no? Entonces permite que una voladura sea efectiva, sin necesidad de tener una afectación al explosivo. Tiene un recubrimiento de plástico muy fuerte, el cual permite que el agua no ingrese, y dentro de esto se encuentra una especie de gel. Es una especie de una mezcla, tiene una consistencia como de gel, como una gelatina, que es maleable, no es tan dura, no es tan resistente, pero permite tener voladuras muy efectivas. Dentro de los sistemas de iniciación, podemos tener la no eléctrica, que es la más usada, es la tradicional, es la que se utiliza por lo general en pequeña minería, el cual se tiene un barreno, se tiene en la parte derecha tenemos el iniciador, tenemos el ANFO que está en el tubo, y tenemos el cordón detonante por donde se iniciará la transmisión de la energía hacia el iniciador. Aquí podemos ver un gráfico más didáctico de la forma en la cual existen los sistemas de iniciación. Cada puntito negro observado es un punto de contacto en el cual se permite el paso de la energía hacia la iniciación de la pólvora o del explosivo que se está utilizando. Esto es en el caso de una obra subterránea. En el caso de un cielo abierto, de una cantera, podemos ver que existe un detalle del famoso o conocido cebo, el cual es un booster con un cordón detonante y que permite tener una iniciación no eléctrica. Es decir, que los tubitos por los cuales se transfiere la energía o la llama de ignición es pólvora blanca, por lo general, en la cual permite que llegue al fulminante y el fulminante dé el inicio a la voladura. Aquí podemos ver un ejemplo de sistemas de ignición. Esto quiero que por favor traten de tener muy en cuenta para la explicación que vamos a tener adelante. Como podemos ver aquí, hay una secuencia de varios taladros, de varias perforaciones, en los cuales tenemos una numeración en la parte superior. Estas numeraciones representan los milisegundos a los cuales está retrasado el inicio de una voladura. Es decir, si yo inicio en el punto 0, hago el encendido de mi detonador en el punto 0, este va a llegar acá directamente hacia el punto 600, ¿sí?
Pero cuando llega al punto 17, aquí va a haber un pequeño freno, ¿sí? Se va a frenar, la corriente va a detenerse durante 17 milisegundos antes de llegar al punto 617. Una vez que salga el punto anterior, que es del 600, 17 milisegundos después se realizará la explosión de nuestro segundo barreno. Similar caso va a ser con 34, que estaría retrasado 34 milisegundos del anterior, o del inicial. El siguiente estará retrasado 51 milisegundos del inicial, el quinto 68 milisegundos del inicial. Es decir, esto es una secuencia de prendido progresiva. Se inicia primero el 1, luego revienta el segundo, luego revienta el tercero, luego el cuarto y luego el quinto. Esto a una velocidad de 60. En la práctica o en la parte teórica se lo entiende como algo demorado, pero en la parte práctica, al momento de una iniciación o de una ignición, es muy rápido, es muy violento. Entonces, esto permite que la secuencia de las voladuras sean mucho más efectivas y no exista... el momento que se prendería todos de golpe, se perderían muchos tiros, se perdería mucha pólvora al momento de la explosión, porque explosionarían todos y simplemente no permitiría la rotura de una manera adecuada de la roca. Eso era en el caso de una línea. Ahora, en el caso más compuesto, en el cual tengamos líneas horizontales, va a suceder lo mismo. Si empiezo en el punto 0 hacia el punto 1, tengo 17 milisegundos de retraso. Hacia mi tercer hoyo va a tener 24 milisegundos de retraso. Pero esto, a su vez, va a tener 42 milisegundos de demora de encendido respecto a la hilera 2. ¿Sí? Entonces, esta hilera 2 va a prenderse 42 milisegundos posteriores a mi primer encendido. En mi segunda hilera, 59 milisegundos después va a tardarse en prenderse del primer iniciador, y secuencialmente van a seguir los encendidos de esta manera progresiva. ¿Sí? ¿Esto qué nos ayuda? Esto nos ayuda a tener voladuras controladas, que sean más efectivas, que no exista una sobrevoladura. Al existir estos microretardos, al existir esta demora de explosión, hace que la roca sea mucho mejor, tenga diámetros mucho más, se me fue la palabra, pero permite que los diámetros de la roca sean más estables, más uniformes, lo cual al momento de cargar, al momento de ser llevados al procesamiento, tiene mucha mayor facilidad de carguío, ¿sí? Esto es algo que en la parte práctica ahorra mucho tiempo. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo luego de las salidas de las explosiones, cómo quedan las pilas. Finalmente tenemos la elección de explosivo. En este cuadro lo que trato de expresar es que de acuerdo a la calidad de la roca, a la velocidad de detonación, a la densidad del explosivo, a la presión de detonación y a los volúmenes de gases, yo puedo tener un criterio mucho mejor de selección. Es decir, si la calidad de la roca es poco competente, es muy fracturada, muy fisurada, me conviene tener velocidades de detonaciones bajas, con densidades bajas, con presiones de detonación bajas, pero con volúmenes de gases altos. Esto va a permitir que en una roca fracturada tenga un mayor efecto de rompedor y sea más efectivo mi proceso de voladura. Lo contrario es en roca más homogénea y competente, necesito tener mayor velocidad de detonación, una alta densidad, una alta presión de detonación, pero un volumen de gases medio. Sí, ¿esto por qué? Porque al ser la roca más homogénea y más competente, no va a haber tanta liberación o pérdida de la energía por efectos de la voladura.
Continuando con los temas previos a los diseños de la voladura, es importante tener en cuenta lo que es la perforación. La perforación no es más que hacer cilindros vacíos dentro de la roca o dentro del macizo rocoso con un diámetro determinado con el fin de poder insertar ahí o ingresar ahí todos los elementos químicos o explosivos químicos para la voladura. Es así que en esta tabla, es una tabla de campo, una tabla de uso de Atlas Copco, en la cual nos permite tener la relación del uso de los tipos de maquinaria para la perforación según el uso, su diámetro de barrenación y el rango de aplicación. Por lo general, el tema de los diámetros de perforación va muy ligado al tema de la carga de columna o el tipo de explosivo. Si es que yo tengo un explosivo de 1/8, por lo general tengo que por lo menos, por lo mínimo, tener una broca de perforación de 1,5. ¿Sí? Esto permite que no es conveniente tener una perforación muy grande, de un diámetro muy grande si el diámetro de mi explosivo es muy pequeño. Esto no funciona bien, es pérdida de dinero, es pérdida de tiempo y más que nada las voladuras nunca van a ser tan efectivas. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar un poco de diseños de voladura. Aquí les pido, por favor, bastante concentración. Quizás va a haber muchos temas de mucho cálculo, en los cuales necesito que estén concentrados más, principalmente por el tema de relación que se hace posterior al momento del diseño de las mallas. Para esto, previo al diseño de voladura, quisiera indicarles cuál es el proceso de una voladura, de un proceso a cielo abierto. ¿Sí? El primer paso es el diseño de la voladura. Es diagramar cómo se quiere volar el material, si es que es material estéril, si es que es material de roca con contenido mineral. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi diseño de voladura? Aquí entran muchos factores previos al diseño, como la geotecnia, como el tipo de roca, como la topografía, si es que es para explotación, si es que es simplemente para hacer un avance, si es que es para hacer rampas de acceso. Todo eso va a intervenir dentro del diseño de la voladura. Luego se hace la preparación del banco, la preparación del pido, la preparación de lo que lo que necesitemos hacer el desalojo. Posterior hacemos la distribución de la malla ya en campo, la perforación o barrenación, la voladura, hacemos el carguillo del material volado extraído, hacemos la verificación in situ de si la voladura fue o no de acuerdo a lo planeado, si se planificó bien, si hubo algún error que no estuvo contemplado dentro del diseño, y se hace un afinamiento, y posteriormente se hace el afinamiento del diseño. Esto permite mejorar los diferentes temas de errores que hayamos podido tener en el ciclo anterior, y finalmente regresamos nuevamente al diseño de la voladura. Esto prácticamente es un ciclo cerrado en el cual el uno depende del otro. Si no lo hacemos correctamente el uno, pues el siguiente fallará y será un efecto en cadena que prácticamente no tendremos una eficacia a la cual quisiéramos conseguir. Dentro de esto, en las voladuras de cielo abierto, tenemos principalmente se usa lo que es los martillos de cabeza o los martillos en fondo, que son perforaciones rotopercutivas, y en minería de cielo y perforaciones rotativas, lo que tenemos la trituración o la de corte, principalmente la trituración utilizada por rocas de tipo tricono, y las de corte, que son una especie de tricono, son como cuchillas ya, que permiten hacer por rozamiento el daño o la extracción del material. Esto por lo general se utiliza en materiales poco competentes o poco resistentes. Aquí va el primer diseño. Estos son las partes que componen un banco o las partes por las que está compuesta una voladura a cielo abierto. Podemos ver que tenemos la cara libre, que está prácticamente en la parte
del medio. Tenemos una distancia entre barrenos que se llama la distancia entre filas, que se lo conoce como burden, y la distancia entre barrenos dentro de la fila, que se le llama espaciamiento. Sí, esta parte es muy importante porque de acuerdo a esto es el cálculo de las voladuras. También tenemos la altura del banco, la altura del talud que queremos realizar la voladura. Tenemos una altura de perforación, tenemos una sobreperforación, tenemos la altura de la carga explosiva, tenemos también el diámetro de perforación y tenemos el ángulo de la cara libre a la cual vamos a realizar la voladura. Esto es muy importante, como les digo, adelante vamos a ver en el tema de diseño por qué cada una de estas tiene su cálculo y tiene su complejidad al momento de ser calculado. El espaciar mucho el burden puede ocasionar a que simplemente la voladura no se complete en 100%, o el tener un espaciamiento muy próximo entre cada uno de los barrenos puede hacer que la voladura diluya el material, que haya pérdida por dilución, que el material sea exista mucha formación de polvo o arena, lo cual es perjudicial en el momento de refinamiento de los diferentes materiales. Aquí podemos ver un ejemplo en corte del tema de los bancos. Como podemos ver, tenemos la parte del retacado que está de color blanco, la parte en la cual va el anfo, que está de color amarillo-naranja, la parte de la perforación y la sobreperforación. Por lo general, la sobreperforación es un porcentaje que va bajo el piso en el cual por lo general está localizada la maquinaria. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esta sobreperforación es permitir mantener el terreno a un mismo nivel, que no tengamos el momento de, si no hacemos esta sobreperforación, simplemente vamos a ir acortando nuestro banco. Nuestro banco cada vez va a ir haciéndose más corto hasta llegar prácticamente a un nivel muy pequeño. Entonces, la sobreperforación permite mantener un nivel óptimo. Los topógrafos después pueden hacer su levantamiento, en el cual se puede observar que el nivel del piso está de acuerdo a los diseños que los departamentos de planificación minera requieren. La perforación de bancos, por lo general, se lo puede hacer tanto de manera vertical o de manera inclinada. Esto va a depender mucho de la geología, de la geotecnia con la cual conste la mina. Por lo general, cuando es un material muy homogéneo, las perforaciones se lo realizan con bancos de perforación muy vertical. La perforación inclinada por lo general se lo realiza para dar estabilidad en taludes. Como se puede ver en la fotografía de la derecha, existen máquinas o track drills que están perforando de manera vertical, por lo que se asume que la roca es competente. Podemos ver también en la parte de los bancos que están realizados son prácticamente verticales. ¿En qué consiste la rotura de estos barrenos? La detonación, una vez que ocurre, existen 5 zonas. La zona 1, que es el diámetro del taladro o barreno, que es prácticamente la inicial, la cual yo perforé para hacer la carga de explosivo. Nuestra zona 2, que es una zona pulverizada. Prácticamente una vez que el explosivo hace la explosión, prácticamente aquí la roca se hace pulverulenta. Una zona 3, que es altamente triturada, pero no pulverulenta. Una zona 4, que existe fisuramiento y existe bastante tensión. Y una zona 5, en la cual prácticamente ya simplemente la onda de choque solamente viaja, pero no fisura. Como podemos ver en la parte inferior, estas zonas van aumentando de una forma considerable los diámetros en relación al diámetro en el cual yo perforé. Es así que si yo tengo un diámetro D,
en mi zona 2 tendré 2 veces de ese diámetro, en mi zona 3 tendré 5 veces de ese diámetro, y en la zona 4 tendré 55 veces de ese diámetro al cual yo inicié. Este es el efecto en el cual se busca, como se puede ver en esta gráfica, el efecto que se busca dar con una explosión, con un diseño adecuado, que las explosiones sean lo suficientemente acordes para poder romper de una forma homogénea la roca y más no causar daños a zonas a las cuales no es nuestro interés romper o fracturar. Aquí podemos ver con más detalle las etapas de la voladura. Una primera etapa en la parte izquierda, en la cual el explosivo detona, se producen ondas de tensión, para pasar a una segunda etapa en la cual se agrieta el material, los gases comienzan a filtrar, a salir por todas estas fisuras, y existe la expansión de nuestra perforación inicial, para posteriormente que se dé el movimiento hacia la cara libre, hacia donde yo deseo expulsar el material que quiero volar. Dentro de esto existen dos condicionantes muy marcados dentro de los diseños de voladura a cielo abierto. El uno, que es un esquema cuadrado, en el cual podemos ver en la parte izquierda que existen 4 perforaciones de color verde, y en los cuales los puntos tienden a estar alineados uno atrás del otro, y de igual forma de manera horizontal, tanto de manera horizontal como de manera vertical. ¿Sí? Este es un esquema conocido como esquema cuadrático, y tenemos un esquema conocido como esquema trabado, ¿sí? En los cuales los centros de cada perforación están de manera triangular. Esto es muy importante también de saber, porque al momento del diseño vamos a ver que podemos utilizar una forma cuadrática o la otra forma que pueda ser trabado. Para esto, dentro de lo que son las mallas, podemos ver una cuadrada en el cual el espaciamiento va a ser igual al burden. Quiere decir que la misma distancia que tengo entre filas, también la tengo entre barrenos. Una manera rectangular en la cual el espaciamiento es igual a 2 veces nuestro burden. ¿Qué quiere decir esto? Que el espaciamiento entre barrenos es mayor al espaciamiento entre hileras o filas. Un desplazamiento triangular en el cual el espaciamiento prácticamente va a ser la mitad del burden. ¿Sí? Las perforaciones, cómo cargar estos barrenos. Por lo general existen varias formas en las cuales existen, como se puede ver en el primer barreno en la izquierda, 2 tipos de cargas de ignición de color celeste. Una segunda forma que es con solo una carga en la parte baja, con poca carga de ignición. Una tercera forma que es con un poco más de carga explosiva en la parte baja, y la cuarta y más utilizada, que es por medio de con un iniciador o booster dentro del cilindro o taladro. ¿Cuáles son los factores que tenemos que analizar para un diseño de una voladura? Primero, la producción mensual. ¿Qué producción necesitamos o queremos obtener de una voladura? En muchos casos, en cielo abierto no se lo realiza voladuras diarias, las planificaciones se lo hacen por lo general semanales, para que los procesos de carguillo puedan mantenerse constantes y las plantas de beneficio o las plantas de cargado mantengan un stock constante y no tengan dificultad. Otro punto muy importante de análisis es el tiempo de operación. ¿Durante cuántos días voy a trabajar con la mina en la que estoy a cargo, o la mina en la que tengo o la que estoy asesorando? Esto permite poder tener una producción diaria en metros cúbicos. Otro factor importante es el tipo de roca. En este caso, es como ejemplo nada más, está puesto que es una explotación de caliza. La densidad de la roca, como les dije,
porque nos permite saber qué tipo de explosivo voy a tener que usar para este tipo de densidad. El diámetro de perforación, como vimos en las diapositivas anteriores, nos va a permitir saber con qué diámetro voy a poder hacer la compra de mis explosivos, y la altura del banco para poder diseñar la carga de columna y la carga de fondo del explosivo. Dicho esto, ahora en el tema de los cálculos, aquí podemos observar la forma en la cual, la forma de cómo calcular nuestro burden o bordo. Este burden, como veíamos en la presentación anterior, es la separación entre hileras o filas, ¿sí? Entre la fila 1 y la fila 2 se encuentra nuestro burden. Entonces, ¿esto qué nos permite? ¿Esto cómo se calcula? Se calcula simplemente por la multiplicación de 2 veces la densidad del explosivo dividido para la densidad de la roca, sumado un factor, este es un factor de ajuste que viene dado por el tema de práctica, que el momento práctico, por lo general existe un desplazamiento de la broca o una desviación en el barreno al momento de la perforación, y todo esto multiplicado por el diámetro del barreno. El taco o la parte, o como veíamos aquí, el taco es la parte con la cual yo voy a hacer un taponamiento a nuestro barreno, con la cual yo voy a confinar toda la materia explosiva dentro del barreno para que ésta no salga por la parte superior. Y este viene dado por la multiplicación del burden por un factor de 0.7, más o menos el 0.7, puede ser menos dependiendo de la concentración, del tipo de roca, ¿no? En estas perforaciones, yo debo saber si no puedo poner cualquier material tampoco. Para esto existe un cálculo del tipo de material con el cual yo voy a poner en nuestro taco de perforación, y se lo calcula simplemente por la división del diámetro del barreno dividido para 20. Con eso yo sé que ese diámetro de material es el óptimo para mi taponamiento, o poder yo realizar el sellado de nuestros barrenos. Posteriormente podemos calcular también el espaciamiento, que es simplemente una fórmula matemática que es la longitud del barreno más 2 veces del burden dividido para 3, en el caso de que sean bancos bajos o bancos pequeños, por lo general bancos que sean menores a 10 metros. Una iniciación de retardo, de como hablábamos en la parte de iniciadores, de los milisegundos, de 1.4 por la multiplicación del burden. Una iniciación de retardo para bancos bajos, que sería simplemente cambiaría el factor de multiplicación del burden y la división, y la iniciación instantánea para bancos altos o grandes, que sería 2 veces la multiplicación del burden. Y para calcular posteriormente la forma en la cual yo voy a ir voy a ir encendiendo cada una de las perforaciones, podemos utilizar las siguientes fórmulas, que es el tiempo de retardo, que prácticamente es igual a la constante de retardo por el espaciamiento. En este punto existen unas tablas ya que cada fabricante de los explosivos lo puede facilitar, en el cual para el diferente tipo de roca yo tengo mi valor de TH, mi constante TH. Y al multiplicar por el espaciamiento yo sabré el tipo de retardo que necesito para esa voladura o para ese tipo de barreno específicamente. Y para el caso de la separación entre filas, yo puedo multiplicar. Aquí voy a tener que analizar si quiero, qué tipo de resultado necesito. Si necesito un resultado de sobrepresión con aire excesivo,
o si necesito una pila de material alta, o si necesito una sobrepresión con un rompimiento promedio, o simplemente si quiero un rompimiento mínimo. De acuerdo a eso voy a utilizar yo estos valores del retardo entre barrenos. Finalmente, ¿cómo voy a hacer el cálculo de qué cantidad de explosivo necesito para cada uno de mis barrenos? Esto viene dado por una fórmula en la cual es el diámetro al cuadrado multiplicado por la densidad del explosivo, multiplicado por la longitud total del barreno y por una constante de ajuste de 0.057. ¿Sí? Como podemos ver en la gráfica, aquí tenemos cada uno de los elementos que conforman el barreno, en la cual la carga de fondo es la parte en la cual va a iniciar toda la secuencia de explosión. La carga de columna, que es prácticamente lo que va a terminar de romper o va a permitir romper el material requerido, y nuestra parte final, que es el retacado. Esto prácticamente es inerte, esto no tiene explosivo, no tiene explosión, no hace ningún tipo de voladura. Esto simplemente sirve para sellar y comprimir todo el material explosivo dentro del cilindro para que el poder rompedor, para que el efecto de la voladura pueda romper toda la roca y no termine siendo el conocido tiro soplado, o que el explosivo salga por la parte superior. Dicho esto, aquí vamos a ver diferentes tipos de diagramas de voladuras con caras libres. En este caso podemos ver que aquí se realiza el famoso corte en B o en cuña, en el cual cada uno de los números representa, los círculos representan los barrenos, y cada uno de los números representa el tipo de explosión que va a realizar. Es así que el número 1 va a ser el primer barreno en explosionar, el número 2, y así secuencialmente hasta llegar al punto 6. Este tipo de mallas de perforación, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir, como podemos ver entre el barreno C, en los barrenos de numeración 6, nos va a permitir tener esquinas rectas, ¿sí? Y como les explicaba en los esquemas de voladuras, esto se asemeja a una voladura cuadrática o de esquema cuadrado. También podemos tener, en el caso de que se tenga esquinas con ángulo, en el cual el espaciamiento va a ser igual a 1.4 del Burden. También podemos tener diagramas en los cuales el iniciador o el inicio de la voladura va a ir de forma de escalera, en los cuales, como les digo, los números representan el número de salida de cada barreno. En este caso, simplemente se irá rompiendo en forma de hileras. Esto es en el caso de que que tengamos dos frentes de explotación. Y finalmente, el tema, un diseño con un esquema triangular, en el cual podemos ver que la separación de las hileras de entre barrenos nos permite tener una distribución triangular. ¿Cuál es el objetivo de poder diseñar esto de una manera adecuada? Prácticamente es cómo yo necesito obtener mi material volado. Como podemos ver aquí en la gráfica, en la parte derecha, tenemos representaciones de cómo el material puede quedar después de una voladura y su posterior o forma de complicaciones que nos podría dar al momento de la limpieza. Entonces, en el primer cuadro podemos ver que la maquinaria va a tener que hacer una limpieza excesiva, va a haber una baja producción con las excavadoras, pero puede existir una alta producción con palas de ruedas. Por lo general, esta es una pila muy segura. El personal que esté aquí no va a tener mayor complicación al momento de trabajar con la maquinaria. En el punto número 2, al ser que la cresta de nuestra voladura o de nuestra pila de material quede sobre el banco, vamos a requerir de poca limpieza. Existe una alta producción con las excavadoras, pero una baja producción con palas de ruedas. Pero esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la pila va a tener un talud muy pronunciado, muy perpendicular, el cual
puede ocasionar que exista atrapamiento de las maquinarias o una mala maniobra al momento de la limpieza pueda hacer que el material recaiga sobre la maquinaria. Y un punto número 3, en el cual la pila es un poco más homogénea. Esto también nos permite tener una poca limpieza, una producción de carguillo aceptable y es mucho más segura que la anterior. Aquí podemos ver ejemplos de cómo quedan las pilas y la facilidad o no para su carguillo. En sí, todo esto, lo que es cielo abierto, lo que se quiere es tener una distribución de energía, con confinamiento de energía y un nivel de energía. El punto óptimo en esta pirámide es el punto medio, en el cual no tengamos mucha distribución de energía, ni tampoco mucho confinamiento de energía, y este resultado va a permitir tener unas voladuras mucho más perfectas, mucho más rentables, inclusive en el tema de gastos y costos. Ahora les voy a presentar, luego de ver todos estos cálculos, cómo finalmente, para qué estos cálculos sirven dentro de una voladura. Bueno, como pudimos ver, todo ese proceso de cálculo nos permite llegar a esa efectividad de voladuras. Son voladuras muy controladas, como se pudo observar en los videos. Solamente existe el rompimiento de lo diseñado, más no afectación de partes en las cuales no están fuera de esa distribución. En muchos de los videos inclusive se podía observar máquinas cercanas a la voladura. Es porque es una voladura muy controlada, muy exacta, muy precisa, que permite simplemente detonar o fragmentar el material en el cual yo diseñé o yo necesito tener producción. Ahora vamos a hablar un poco de los diseños de lo que son voladuras subterráneas. En voladuras subterráneas el proceso es similar al de cielo abierto, en el cual primero existe una perforación, existe un carguillo, existe una voladura, una ventilación, un saneo o el conocido desquinche de roca fracturada, un acarreo o carguillo, un empernado o aseguramiento de nuestras labores subterráneas. También puede existir, dependiendo del tipo de fracturamiento, del tipo de material en el que estemos trabajando, un lanzamiento con hormigón o enmallaje del área, y nuevamente cerramos nuestro ciclo con una nueva perforación. Al igual que en cielo abierto, hemos tomado en cuenta aquí, en esta tabla simplemente está tomado en cuenta para cámaras y pilares, cámaras de almacén y corte y relleno. Existen otros métodos como el del stopping, como el de tiros largos, con cámaras con movimiento por bloques, pero en esos casos se utiliza otro tipo de maquinaria y son otros cálculos muy diferentes a los cuales yo voy a presentar aquí.
Como podemos ver aquí, los promedios de las brocas y de las perforaciones van entre 38 y 48 milímetros, son mucho menores a los diámetros utilizados en lo que es cielo abierto. La maquinaria, inclusive, es muy diferente a la que se usa en cielo abierto. Y también tenemos aquí ya el uso de perforadoras manuales, ¿sí? Comúnmente estas perforadoras son las que se utilizan mucho en el tema de pequeña minería, principalmente en las zonas de Namija, en las zonas de Ponce Enríquez, en las zonas de Portobelo, de Zaruma, existe este tipo de perforación manual. ¿Cómo está compuesto nuestro frente de explotación en subterráneo? Está compuesto por un cuele o una parte inicial, una zona de flanqueo o arranque, una zona de zapateras y una zona de contorno. Dentro de esto podemos ver aquí un gráfico más esquemático en los cuales tenemos el cuele que está con color celeste y los tiros de alivio o tiros vacíos que están de color un poco amarillo, las perforaciones auxiliares que están dentro de, son tiros horizontales, los tiros de las perforaciones de coronas, las perforaciones de contorno y las perforaciones de zapateras. Aquí en el ejemplo se puede observar que las perforaciones tanto de coronas como de zapateras tienen una pequeña inclinación. Esto no es de error de gráfica, no es que está mal hecho el gráfico, sino que es un tema más constructivo. Al igual que en el tema de cielo abierto que se hablaba de la sobreperforación, en subterráneo las partes superiores y la parte de los costados por lo general se perfora con una cierta inclinación de los barrenos. Una es por el tema de facilidad constructiva, la maquinaria no puede trabajar totalmente pegada hacia la pared, tiene que estar un poco con un espacio prudente alejado de la pared, y la inclinación permite mantener la sección o la luz de nuestro túnel. Si es que haríamos una perforación muy paralela, nuestro túnel se iría achicando a medida que iríamos haciendo las perforaciones. Esto no es conveniente porque tiende a dar posteriores, tocaría hacer unas nuevas perforaciones, unas nuevas ampliaciones de túnel, lo cual incrementan los costos totalmente dentro de una planeación minera. Es así que aquí podemos ver unas etapas de la voladura. En la etapa número 1, como les decía, lo primero en reventar es el cuele, que permite tener una zona abierta, una cara libre. En segunda etapa, revientan los ayudantes, en los cuales fragmentan la roca hacia el interior del cuele. En una tercera etapa, que son la explosión de los barrenos de contorno, y en una cuarta etapa que son la explosión de las zapateras. ¿Las zapateras en qué nos ayuda? Son las que están prácticamente en el piso. Esta nos ayuda a que el material que se explosionó permita salir hacia adelante, permita alejarse del frente y posteriormente haga una pila, como en el caso de cielo abierto, y exista una facilidad de carguío. Para esto podemos ver esta tabla en la cual vamos a tener el porcentaje efectivo de avance en una voladura de acuerdo al diámetro del barreno y según el porcentaje de avance. Como podemos ver, a menor diámetro, un menor porcentaje de avance, y a un mayor diámetro, una mayor efectividad de avance. Esto por lo general, por eso es que en minerías artesanales donde utilizan barrenos muy pequeños, por lo general la efectividad de un avance es muy corta, es muy pobre, es muy pequeña, que no permite, no justifica muchas veces el gasto de esas voladuras para unos avances tan pequeños. Similar al tema de la perforación en cielo abierto, aquí tenemos que calcular el número de talados principalmente para saber cuántas perforaciones tengo que hacer yo en mi frente, en mi frontón o en mi punto de trabajo. Esto
existen dos métodos, los más conocidos, que son el método empírico y el método de los perímetros. En el método empírico podemos ver que simplemente es la multiplicación de 10 veces la raíz cuadrada de la base por la altura. Y aquí el Burden se lo calcula directamente por la multiplicación del diámetro utilizado por 1.7. Y en el método empírico, ¿qué nos permite tener en cuenta? Aquí entran tres factores en nuestro cálculo en el método de los perímetros para el número de taladros. Que es el DT y es el C. El C es prácticamente el factor de condición de la roca. Y el DT, que es la distancia entre taladros. Por lo general, esta tabla ya es estandarizada. Para durezas de roca tenaz se puede usar DTs de entre 0,5 o 0,55 y un coeficiente de roca de 2. En roca intermedia de entre 0,6 a 0,65 y un coeficiente de 1.5. Y cuando son friables entre 0,7 a 0,75 y un coeficiente de 1. La verdad, de un método al otro en la práctica no es mayor, pero en galerías pequeñas, en túneles pequeños, no es mucho el valor, la variación del número de taladros. Pero si hacemos esta relación en diámetros, en túneles de mayor a 5 metros, sí va a haber un número considerable el cambio de un método hacia el otro. Como les dije, para el cálculo del Burden, partimos de un B, que es igual a 1.7 del diámetro. Y aquí vamos a calcular por etapas. Una primera etapa en la cual vamos a calcular las zapateras, en la cual, como podemos ver en la fórmula, viene expresada en la multiplicación de la raíz cuadrada de la concentración lineal de la carga por la potencia del ANFO, por una constante de la roca corregida. Esta constante es simplemente similar al tema de cielo abierto. En subterránea también se hace una corrección a la barrenación. Como ustedes saben, el momento de barrenar en la práctica, no siempre se barrena en el punto en el cual se diseñó, en el punto en el cual se indicó o se planteó en la malla de perforación. Siempre existe una desviación, puede ser milimétrica o puede ser en centímetros, la cual afectaría considerablemente a la voladura. Esta constante de la roca corregida y este factor de fijación equivalente nos permite corregir todo ese movimiento o ese desplazamiento que existe. Finalmente, de acuerdo a la multiplicación de este Burden, podemos utilizar nuestra constante de roca corregida. Si es que nuestro Burden es mayor o igual a 1.4 metros, utilizaremos esta fórmula de aquí. Pero si es que nuestro Burden es menor a 1.4 metros, utilizaremos la división de 0.7 para el Burden. Una vez que tenemos hecho el cálculo de los barrenos, cálculo del Burden auxiliar, también podemos calcular el Burden de los de contorno, que son similares fórmulas. Y ahora vamos a calcular cómo se calcularía el cuele o cuña, que son los iniciales. Pero para esto podemos ver que existen varios diseños de cuñas o cueles, los más conocidos en B o en tipo cuña, y los más usados, los diseños de cueles tipo suecos, que son paralelos. Esto es lo más recomendable de usar por muchas razones: facilidad constructiva, facilidad de perforación. No es tan complejo de determinar Por favor, si me ayudan apagando un audio. La luna. Ah. Listo, ingeniero, siga nomás. Muchas gracias. Como les decía,
es el más usado y el más práctico al final en terreno o en territorio usar. Son muchos más fáciles por la manera constructiva de hacerlos. Esto es una tabla muy fácil, esto es un cálculo muy sencillo, no sé, a diferencia de cielo abierto es un poco más de más cálculo. Para el cálculo de la cuña cuele simplemente partimos de nuestro burden inicial por la multiplicación del diámetro y el lado de una sección que sería el burden 1 por el diámetro de la perforación. Nuestro segundo cuadrante estaría determinado por el lado de la sección anterior multiplicado por 1.5 y sucesivamente hasta llegar a nuestra cuarta sección. Este cálculo de cuña o cuele se le conoce como el cuele de 4 secciones, ¿sí? por la forma en la cual está diseñado, que son rombos o cuadrados dispuestos de manera de menor hacia mayor longitud de lado de cada uno. En la práctica, ¿cuáles son los más usados? Tenemos cueles por ejemplo, para materiales cuando son muy suaves, podemos ver que los diámetros del tiro de alivio son mucho más grandes o se hacen muchos más perforaciones. En el tema de terreno muy frágil, se hacen 2 cuñas o 2 cueles. En terreno más plásticos se puede ver que ya la variación es un poco, se disminuye un poco los diámetros o los números de tiros vacíos. Para llegar hacia el cálculo de las zapateras, como les dije, es las perforaciones que están hacia el piso de nuestro túnel. Aquí, como les indicaba, dentro del diseño, podemos ver que existe una pequeña inclinación de la zapatera hacia el piso, ¿sí? Es por eso que al momento de nuestro cálculo aquí ya se aumenta el seno de este ángulo. Esto es con el fin de poder calcular un espaciamiento más real en función del ángulo de perforación. El espaciamiento igual viene dado por una fórmula en función al ángulo de perforación. Y el cálculo de la carga explosiva, que está en función del burden práctico o burden teórico, el burden práctico que es similar al del cálculo de la zapatera. Como vimos en fórmulas anteriores, el cálculo del burden práctico simplemente es la multiplicación de 1.7 por el diámetro al cuadrado, y el burden práctico que permite tener con mayor exactitud la distancia en la cual se debe trabajar la perforación. Los hoyos auxiliares, de igual manera, aquí es importante señalar que a diferencia del método de las zapateras, en el cálculo de los taladros o hoyos auxiliares no se considera el ángulo de inclinación, porque se asume que las perforaciones son paralelas o no están con algún ángulo de inclinación referente al piso. Y para el cálculo de las de contorno, por lo general, en este cálculo aquí se debe tener muy en cuenta de que la cantidad de explosivo a utilizar debe ser mucho menor al usado en las zapateras y mucho menor al usado en los tiros auxiliares. ¿Por qué? Porque los de contorno son los que nos van a permitir tener nuestra sección, la forma de nuestra sección, nos va a permitir mantener la sección, que esta sección sea muy estable o que sea muy inestable en el caso de utilizar mucha carga explosiva. Esta perforación y esta carga de los hoyos de contorno es muy importante en la práctica y en la parte ya de trabajo en campo, porque el sobredimensionamiento de carga explosiva aquí, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar mayor cantidad de material explotado o reventado. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a aumentar tiempos de carguillo, nos va a aumentar tiempos de transporte, nos va a aumentar
material quizás estéril en las zonas de evacuación. Entonces esto es muy importante tener en cuenta para que los tiempos también sean óptimos. Como les dije, una voladura, aunque no se los toma mucho en cuenta, la voladura es un rubro que debe ser considerado muy detalladamente dentro de un proceso minero. Los costos de voladura pueden dispararse fácilmente si es que no se tiene consideraciones muy puntuales en ciertos puntos. Finalmente, al realizar todos estos cálculos, nuestro diagrama de disparo tendría esta forma, o esto podríamos presentar al departamento de topografía o al departamento de explotación o de exploración para que realicen este diseño o esta implantación de una malla y pueda existir se puede hacer la voladura. Como podemos ver aquí ya se están dando las distancias a las cuales deben estar separados cada uno de los barrenos, de los burdens e inclusive la separación de cada uno de los tiros de contorno o perforaciones de contornos. Lo que les estaba explicando hace un momento. Qué importante es el tema de los tiros de contorno. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, un túnel con un recorte o una carga explosiva adecuada nos va a permitir tener una sección mucho más estable, mucho más segura, a diferencia de una zona que no se hizo o no se tomó el uso adecuado de explosivo, nos va a permitir tener un contorno mucho más afectado, mucho más dañado y menos estable. A la larga, esto en seguridad y salud es un tema muy importante porque todos los procesos de gestión que se hacen en seguridad y salud están de acuerdo, también están alineados a los temas de voladura. Ahora les voy a hacer ver, cuando un diseño está muy bien hecho, cómo es el proceso de explosión de una voladura subterránea. In 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire in the hole! Muy bien, como vimos en el tema, en el video, se pudo observar la manera en la cual cada uno de los explosivos se fue prendiendo, al igual que en cielo abierto. En voladura subterránea también se utilizan microretardos, los cuales nos permiten tener tiempos de encendido de acuerdo a nuestro diseño. Como les dije, son solo milisegundos los cuales se demoran en encenderse y permite tener una explosión mucho más efectiva y con mejores resultados. Finalmente, como un plus simplemente voy a hablar de manera rápida de la división de edificaciones, que no es muy utilizado aquí en el país, en otros países sí, en los cuales es la forma en la cual yo, por el debilitamiento o perforación dentro de columnas, puedo hacer una explosión en un edificio para su derrocamiento o simplemente la caída de una estructura. Como podemos ver, aquí también está en base a una separación y a un burden, ¿no? En columnas de menor a 40 centímetros solo se utiliza una hilera, y en columnas de mayor a 40 centímetros se utilizarían dos filas. Para finalmente tener un resultado como el del video que está aquí.
Bueno, como se pudo ver, si es que existe un diseño adecuado y un correcto uso de estas herramientas o de estas fórmulas que hemos tratado de indicar aquí, se puede tener resultados óptimos sin causar daños, sin causar muchos daños a estructuras cercanas o a infraestructuras que puedan estar en los alrededores. De mi parte les agradezco, espero que haya sido de su total agrado. Tengo simplemente una última sugerencia. La empresa MST Consulting and Training va a hacer un curso de... por favor, ¿podrían apagar el audio? Gracias, Ronald. Como les decía, Mining Consulting va a hacer un curso certificado de uso y manipulación de explosivos. A las personas que puedan o quieran participar dentro de los que participaron dentro de esta charla, voy a sortear un cupo gratuito para esta certificación. Ya les dejo el correo para que puedan enviarme algo muy fácil. Es la mejor respuesta en el tiempo de alrededor de hasta las 9 de la noche de hoy. La mejor respuesta al que me diga o el que pueda incluir dentro del correo cuáles creen que son las principales o cuál es la principal el principal uso de las voladuras tanto a cielo abierto como subterráneo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? El principal uso puede ser tanto destinado a obras civiles o a obras de explotación. ¿Cuál sería el